Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, donde subiremos mayor información y las fotografías de los artículos que trajimos el día de hoy. Vamos a continuar platicando sobre nuestro tema principal. Ya les dimos un pequeño preámbulo sobre los helicópteros, el desempeño de los helicópteros en la guerra de Vietnam. Entonces, ya nos quedamos en que Lyndon B. Johnson toma el mando, toma la presidencia de los Estados Unidos, y él buscaba la manera de que los norteamericanos tuvieran un mayor impacto en la guerra de Vietnam. Unas torpederas atacan unas naves allá en el Golfo de Tonkin, y lo que sucede es que el Congreso de los Estados Unidos prácticamente le da poderes ilimitados a Lyndon B. Johnson sin la necesidad de que declararan la guerra. Entonces, cuando esto sucede, llega el momento en el que medio millón de combatientes norteamericanos están en Vietnam. En un periodo de 2 años, de 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 hasta medio millón tuvieron allá en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra muy distinta a la que habían combatido los norteamericanos. Fue una guerra que rompió muchos conceptos que ellos tenían, porque no era una guerra contra un estado como tal, era una guerra que se combatía en medio de la nada, en medio de la selva. No veían al enemigo, el enemigo hacía ataques y desaparecía. Además, tenían mucha experiencia en hacer cuevas y trampas, porque ya tenían 20 años peleando los del Vietminh, que muchos del Vietminh, cuando empieza la guerra contra los Estados Unidos, se alistan y empiezan a atacar a los norteamericanos. Entonces realmente es muy interesante cómo los norteamericanos al principio les empieza a pasar lo mismo que los franceses. Menosprecian al enemigo, dicen, pues nada más echamos bombas y con eso los vamos a echar para atrás. Además no había tampoco una fuerza industrial que bombardear, no había objetivos estratégicos como tales. Entonces realmente fue una guerra muy distinta a cualquier otra que hubieran combatido. Es precisamente por esto que la guerra es completamente diferente de lo que ellos estaban acostumbrados, a que ven la necesidad de tener un arma que pudiera desplazarse a relativamente poca velocidad para que pudieran transportar a las tropas rápidamente y con poder de fuego. Es en este momento cuando comienzan a hacer uso de un helicóptero que es de los más famosos de la historia, que es el famoso Huey, le dicen Huey, y es el de la marca Bell, de la compañía Bell, el Iroquois. Los americanos tienen la costumbre de que todos sus helicópteros tienen nombres de tribus indígenas americanas. Por eso existe el Apache, existe el Comanche, el Iroquois, el Chinook. Todos estos helicópteros tienen nombres de tribus americanas. Y entonces, la característica que tenía este helicóptero, el UH-1, el Huey, el famoso Huey, todos lo hemos visto en alguna película de Vietnam, en alguna fotografía de Vietnam, tenía la capacidad de poder transportar de 8 y máximo a 10 hombres completamente equipados. En su primera versión, de sus versiones más potenciadas, podía llevar hasta 14 tripulantes con todo su equipo. Cada helicóptero tenía una tripulación de 4 hombres, que era el piloto, el copiloto, el jefe de tripulación y el artillero de puerta, les decían el artillero de puerta. Estos helicópteros podían transportar a los hombres a 300 kilómetros a la redonda, tenían un radio de acción de más o menos de 300 kilómetros y tenían toda la velocidad del mundo. Bueno, velocidad relativamente hablando. ¿Qué es lo que ellos, los americanos, se dan cuenta? De que necesitan ponerles o darles un poder de fuego aparte a lo que son sus helicópteros, y entonces ellos deciden crear una nueva versión del mismo Huey al que le llaman el gunship. Era un sistema de armas que era de quita y pon, a donde en la misma cabina donde transportaban a los hombres ponían una armazón a donde podían transportar ametralladoras, cañones y cohetes, y también tenían esta famosa minigun que hizo aparición en la guerra de Vietnam. Esta es la famosa ametralladora Gatling eléctrica, de cañones rotatorios. Es de multitubo, es decir, va disparando y conforme va girando, y en cada tubo lleva una munición, pero gira a una velocidad impresionante. Tiene una cadencia de tiro de 300, 400 por minuto. No, de 3.000, porque la MG43 tiene 1.000. Entonces, estas nuevas armas les dan una potencia de fuego que hasta ese momento no existía en momentos de la historia previos. Sin embargo, también eran helicópteros que eran muy fácil de derribar.
para que estos helicópteros tuvieran la velocidad y tuvieran la capacidad de carga, tuvieron que prescindir del blindaje, tuvieron que prescindir de una estructura lo suficientemente fuerte. Eran helicópteros hechos con base de aluminio, eran helicópteros que fácilmente se podían derribar, y la táctica que los americanos usaron durante la guerra de Vietnam fue que volaran los helicópteros prácticamente a ras de copas de los árboles. ¿Por qué? Porque ellos decían que si tú, ciertamente los helicópteros son aparatos muy ruidosos, si tú volabas a una altura media o alta, tú veías desde lejos, escuchabas el helicóptero y veías que se acercaba. Pero si volabas a ras de los árboles, a ras de la copa de los árboles, sí ibas a escuchar el helicóptero, pero no te ibas a dar cuenta de dónde estaba porque los árboles te estaban tapando. Entonces podía que viniera de tu derecha, de izquierda, de delante, de atrás, pero ciertamente no ibas a ver de dónde venía. Esa fue una de las tácticas principales que usaron los helicópteros en Vietnam. Sí, pero el único problema es que siendo una zona selvática, llegaba el helicóptero y no sabía de dónde iban a salir los enemigos tampoco, o sea, ese era el inconveniente. Los dos estaban ciegos, tanto el atacante como el defensor, al ataque, al movimiento del otro, entonces realmente era complicado organizar los ataques. Otra cosa que también los norteamericanos se enfrentaron es que no había llegaban a zonas donde tenían que soltar gente y a veces tenían que aterrizar, y entonces obviamente si era una selva, pues no había nada de dónde aterrizar, entonces idearon lo que le llamaron el equipo rosa, que eran 2 helicópteros que llevaban una bomba especial que la dejaban caer y que explotaba a ras del suelo y derribaba todos los árboles como a 15 metros a la redonda, y entonces ya nada más el otro helicóptero llegaba, bajaban y movían lo que tenían que mover, limpiar, apagar los incendios que hubiera alguno, y entonces ya empezaban a aterrizar, pero realmente era una bomba impresionante. De hecho existía la versión de 6 toneladas de esta misma bomba, que era una bomba que básicamente limpiaba el terreno, y los americanos implementaron esta guerra de Vietnam como estaciones de bases artilleras. Eran encima de un cerro, limpiaban con la bomba en un espacio más o menos de unos 500 metros cuadrados, y ahí hacían un pequeño fuerte, llevaban sus cañones. Para esto existieron unos helicópteros pesados que se llamaban el Chinook, y este helicóptero, que era bimotor, tenía la capacidad de cargar piezas de artillería y tanques ligeros como el Chaffee. Era un tanque ligero que también estaba hecho de aluminio y que podía ser aerotransportado. También había una versión más grande de transporte, un helicóptero grúa, y con ese helicóptero rescataron cantidad de aviones derribados para poder llevarlos a los talleres, repararlos y volverlos a poner a volar. Lo que sucedió aquí en la guerra de Vietnam, estaba yo platicando con Marco, los americanos en realidad pusieron todos sus recursos, pusieron todo su dinero, pusieron a todos sus hombres, pero lo que les faltó fue el espíritu de ganar. MacArthur decía que era sumamente peligroso el que tú entraras a una guerra sin la voluntad de querer ganarla. Y entonces lo que les pasó en realidad a los americanos es que en realidad no querían ganar la guerra. Ellos no quisieron llevar la campaña de una forma tradicional, como podríamos llamarlo, sobre ocupar el terreno. Ellos no quisieron pasar la línea de demarcación, no quisieron ocupar territorios de Vietnam del Norte, por el temor que tenían a que los chinos apoyaran nuevamente a Vietnam, como les había ocurrido en Corea, o que eventualmente incluso la Unión Soviética también acudiera en apoyo de los vietnamitas. Por lo tanto, fue una campaña y una guerra de miras limitadas. Los americanos no quisieron ganar y por lo tanto no ganaron. Sí, además el Vietcong estaba muy convencido de su lucha, los líderes estaban preocupados por sus soldados, y tenían toda esta idea de, bueno, vamos a ayudar, y si habían heridos o muertos, ayudaban a las familias de los que habían fallecido. Entonces realmente eran un ejército muy motivado en cuanto a sus objetivos, muy bien organizado y muy bien liderado. Entonces yo creo que esa fue básicamente la diferencia. Además, otra cosa que sucede después de la ofensiva del Tet, cuando los norteamericanos reciben una sorpresa muy desagradable por parte del Vietcong, una contraofensiva que, a pesar de las advertencias de los equipos de espionaje, nadie le hizo caso, y cuando se dieron cuenta habían invadido un montón de ciudades y bases norteamericanas, es que la opinión pública empieza a preguntarse y a cuestionar, bueno, ¿y qué estamos haciendo allá? ¿Qué es Vietnam? ¿Qué vamos a perder si nos salimos? ¿Por qué están muriendo nuestros esposos y hijos? ¿Qué tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces eso fue básicamente también algo, una fuerza que eventualmente hizo que los norteamericanos salieran de Vietnam. Otro de los papeles importantes, y que fue la primera ocasión que ocurrió ya en forma, fue la aparición del helicóptero del Medivac. Le decían era el helicóptero de evacuación de heridos.
Estos helicópteros tuvieron un papel tan importante porque, a diferencia de guerras anteriores, si tú eras herido en campaña, solo tenías el 30% de posibilidades de morirte, tenías el 70% de que la ibas a brincar. Entonces, las estadísticas nos dicen que el número de americanos que perecieron en la guerra de Vietnam no pasó de los 100,000 hombres, pero no te hablan de toda la cantidad de mutilados de guerra, porque las armas que usaron los vietnamitas eran armas que estaban diseñadas no para matar, sino para mutilar al enemigo. Entonces los helicópteros, los famosos medivacs, le llamabas tú al helicóptero, llegaban, sacaban a tu hombre y segurito iba a brincar, si iba a sobrevivir. Entonces esto tuvo un impacto en el que los vietnamitas llegan al punto de ofrecer una recompensa en oro, en dólares, por cada piloto norteamericano que tú capturaras. Si los derribabas y lo capturabas, te iban a dar una recompensa, porque ellos sabían que los pilotos de los helicópteros eran esos los que estaban teniendo un papel sumamente importante en la guerra y que les estaban impidiendo que tuvieran una victoria mucho más rápida. Sí, eventualmente, más adelante en la guerra ya los soviéticos y los chinos se empiezan a apoyar de forma más oficial, porque lo habían hecho de una forma limitada, como que no les interesaba mucho. Pero conforme va avanzando la guerra, los soviéticos particularmente empiezan a darle equipo a los del Vietcong, y entonces los norteamericanos tenían el concepto de fuerza aérea, que todo iba a ser ya con misiles, ya todo su desarrollo les habían dicho, ya la guerra se va a librar, toda la guerra aérea va a ser con misiles, y a través de sistemas de advertencia temprana, de los famosos AWACS, todo. Pero cuando llega el MiG-17 fue una sorpresa tan desagradable que empezaron a agarrar todos sus aviones los norteamericanos y a empezarles a poner cañón, porque los misiles, es cierto, la idea del avión, del caza moderno actualmente, pues es llevar misiles, pero en esa época eran tan malos que les disparaban y el misil salía hacia el sol en vez de ir hacia el enemigo, eran bastante malos. Y entonces llegó un momento en que te quedabas sin misiles y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces los vietnamitas empezaron a ser entrenados por los soviéticos y tan fueron así que había un famoso coronel Tom, que eventualmente fue derribado, que tenía como 7, 8 derribos, se fue un máximo más del Vietcong, y realmente le temían, los norteamericanos tenían miedo de ver el avión del coronel Tom, porque realmente eran excelentes adversarios. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, ya nos lo está pidiendo Ícaro, vamos a regresar con lo que nos queda del programa. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.